Vivimos en un mundo que tiene terror al silencio. Encendemos la televisión apenas despertamos, ponemos música en el auto, revisamos el teléfono cada minuto, llenamos cada espacio vacío con ruido, con voces, con distracciones. Hacemos cualquier cosa para no quedarnos a solas con nosotros mismos. Porque en el fondo, muy en el fondo, sabemos que el silencio tiene el poder de mostrarnos algo que preferimos no ver, quienes somos realmente. No la imagen que proyectamos al mundo, no la máscara que usamos en las redes sociales, no el personaje que representamos en el trabajo o con la familia. El silencio nos muestra la verdad desnuda, sin filtros, sin excusas. Y esa verdad puede ser aterradora. O puede ser liberadora. Todo depende de si tenemos el coraje de enfrentarla. Existe un escritor que ha dedicado su vida a explorar los misterios del alma humana, alguien que ha convertido la búsqueda interior en un arte. Su nombre resuena en más de 170 países, sus libros han sido traducidos a 88 idiomas y más de 350 millones de personas han leído sus palabras. Pero antes de convertirse en uno de los autores más leídos de la historia, fue simplemente un hombre que se atrevió a escuchar su propio silencio. Paulo Coelho nació en 1947 en Río de Janeiro, Brasil. Desde joven, supo que quería ser escritor, pero su familia tenía otros planes para él. Lo internaron 3 veces en instituciones psiquiátricas porque consideraban que su deseo de escribir era una señal de locura. Fue sometido a tratamientos de electrochoque. Vivió la represión, la incomprensión, el rechazo. Abandonó la Universidad de Derecho, trabajó en empleos que odiaba, se perdió en el mundo del teatro y de la música, buscando desesperadamente su camino. Durante años, vivió en el ruido constante de una vida que no le pertenecía. Hasta que un día, decidió hacer el Camino de Santiago, una peregrinación de más de 800 kilómetros a través de España. Y fue en ese camino, en el silencio de largas horas caminando solo, donde finalmente escuchó la voz que había estado silenciada por tanto tiempo, la voz de su propia alma. Todos llevamos dentro una verdad. Una verdad sobre quiénes somos, que queremos, que sentimos realmente. Pero esa verdad está enterrada bajo capas y capas de condicionamiento social, de expectativas familiares, de miedos aprendidos, de máscaras que hemos construido para sobrevivir. Desde niños, nos enseñan a hacer lo que otros esperan de nosotros. Nos dicen qué estudiar, qué trabajar, cómo comportarnos, qué desear. Y poco a poco, vamos olvidando quiénes éramos antes de que el mundo nos dijera quiénes deberíamos ser. Nos convertimos en extraños para nosotros mismos. Vivimos vidas que no nos pertenecen, perseguimos sueños que no son nuestros, mantenemos relaciones que nos vacían, trabajamos en lugares que matan nuestra alma, todo porque hemos perdido la conexión con nuestra verdad interior. Y esa desconexión es la raíz de todo sufrimiento. Cuando vives una vida que no es auténtica, cuando representas un papel que no elegiste, cuando traicionas tus propios deseos y valores para complacer a otros, algo dentro de ti comienza a morir. Puedes tener éxito a los ojos del mundo, puedes tener dinero, reconocimiento, una familia, una casa grande. Pero si todo eso no refleja tu verdad, si todo eso fue construido sobre la negación de quién realmente eres, tarde o temprano sentirás un vacío que nada puede llenar. Un vacío que crece en el silencio de la noche, cuando apagas todas las luces y te quedas solo con tus pensamientos. Un vacío que susurra, esta no es tu vida. Esto no es lo que viniste a hacer aquí. El silencio es el espacio donde esa voz puede finalmente ser escuchada. No la voz del ego, no la voz del miedo, no la voz de la sociedad que se ha instalado en tu cabeza. Sino la voz profunda, la voz sabia, la voz que sabe exactamente qué necesitas, que te hace vibrar, que le da sentido a tu existencia. Pero para escuchar esa voz, tienes que estar dispuesto a dejar de huir. Tienes que sentarte en el silencio, aunque sea incómodo. Tienes que apagar el ruido externo y enfrentar el ruido interno. Porque al principio, el silencio no es paz. Al principio, el silencio es un torbellino de pensamientos reprimidos, de emociones no procesadas, de verdades no dichas. Es todo lo que has estado evitando, esperándote ahí, exigiendo ser reconocido. Paulo Coelho habla constantemente de las señales. De cómo el universo nos habla todo el tiempo, mostrándonos el camino, guiándonos hacia nuestro propósito.
pero esas señales son sutiles. No vienen con fuegos artificiales ni con anuncios gigantes. Vienen en forma de intuiciones, de coincidencias, de sensaciones inexplicables, de encuentros aparentemente casuales. Y si nuestra vida está llena de ruido, si estamos constantemente distraídos, si nunca nos detenemos a escuchar, esas señales pasan desapercibidas. Vivimos en piloto automático, repitiendo los mismos patrones, tomando las mismas decisiones equivocadas, preguntándonos por qué la vida no cambia. Y la razón es simple, no estamos prestando atención. No estamos escuchando. Hay una diferencia enorme entre estar solo y estar en soledad. Puedes estar rodeado de gente y sentirte terriblemente solo, desconectado, incomprendido. O puedes estar completamente solo y sentirte en profunda comunión contigo mismo, con la vida, con algo más grande que tú. La soledad elegida, el silencio consciente, no es un castigo. Es un regalo. Es la oportunidad de conocerte sin intermediarios, sin juicios externos, sin máscaras. Es el espacio donde puedes hacerte las preguntas que realmente importan. ¿Soy feliz? ¿Esta vida me representa? ¿Estoy haciendo lo que amo? ¿Estoy siendo fiel a mí mismo? ¿O estoy viviendo para cumplir las expectativas de otros? Estas preguntas no son fáciles. Porque las respuestas pueden obligarte a cambiar. Pueden mostrarte que tienes que dejar ese trabajo que te da seguridad pero que odias. Pueden revelarte que esa relación que tanto te costó construir ya no te nutre. Pueden hacerte ver que has estado persiguiendo objetivos que nunca fueron tuyos. Y cambiar da miedo. Cambiar significa soltar lo conocido y adentrarse en lo desconocido. Significa decepcionar a personas que esperaban algo diferente de ti. Significa arriesgarte a fracasar, a ser juzgado, a estar solo por un tiempo. Por eso tantas personas prefieren el ruido. Porque el ruido distrae. El ruido adormece. El ruido te permite seguir en la ilusión de que todo está bien, aunque en el fondo sepas que no lo está. Cuando Paulo Coelho escribió El alquimista, no lo hizo buscando fama ni fortuna. Lo escribió porque tenía que escribirlo. Porque esa historia era su verdad, su camino, su mensaje para el mundo. Y al principio, el libro fue un fracaso. Las editoriales no lo querían, las librerías no lo vendían, los críticos lo ignoraban. Hubiera sido tan fácil rendirse, volver a la seguridad de un trabajo común, olvidar ese sueño absurdo de ser escritor. Pero él había escuchado su silencio. Sabía que su propósito era escribir. No porque alguien se lo hubiera dicho. No porque fuera el camino más fácil. Sino porque en lo profundo de su ser, esa era su verdad. Y cuando vives desde tu verdad, cuando honras tu llamado interno, el universo conspira a tu favor. Tal vez no de inmediato. Tal vez el camino sea largo y difícil. Pero eventualmente, lo que es tuyo encuentra la manera de manifestarse. El problema es que muchos nunca llegan a descubrir cuál es su verdad. Viven toda su vida según el libreto que otros escribieron para ellos. Se casan porque es lo que toca a cierta edad. Tienen hijos porque es lo que se espera. Eligen carreras basándose en el dinero o el prestigio, no en la pasión. Mantienen amistades por obligación, no por conexión genuina. Y van acumulando años, décadas, toda una vida construida sobre mentiras piadosas, sobre deberes y expectativas, sobre miedos y conformismo. Y un día, cerca del final, se miran al espejo y no reconocen a la persona que ven. Se preguntan, ¿quién soy? ¿Qué hice con mi vida? ¿Por qué nunca me atreví a ser quien realmente era? Y para entonces, puede ser demasiado tarde, pero no tiene que ser así. Puedes elegir diferente. Puedes elegir ahora mismo comenzar a honrar tu verdad. Y el primer paso es simple, aunque no fácil, busca el silencio. No estamos hablando de encerrarte en una cueva o convertirte en monje. Estamos hablando de crear espacios en tu vida cotidiana donde puedas estar a solas contigo mismo, sin distracciones. Puede ser temprano en la mañana, antes de que despierte el resto de la casa. Puede ser caminando en la naturaleza, sin audífonos, sin teléfono, solo tú y el paisaje. Puede ser sentándote en silencio 5 minutos antes de dormir, simplemente respirando, observando tus pensamientos sin juzgarlos.
Puede ser escribiendo en un diario, dejando que las palabras fluyan sin censura, sin miedo a lo que puedan revelar. Al principio, ese silencio te incomodará. Tu mente tratará de llenarlo con preocupaciones, con listas de cosas por hacer, con recuerdos del pasado o ansiedades sobre el futuro. Es normal. Tu mente ha sido entrenada para estar constantemente ocupada. Pero si persistes, si vuelves una y otra vez al silencio, algo comienza a cambiar. Las capas superficiales de ruido mental comienzan a calmarse. Y debajo de ellas empiezas a escuchar algo diferente. Una voz más suave, más clara, más verdadera. La voz de tu intuición. La voz de tu sabiduría interior. La voz que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente a que le prestaras atención. Esta voz no es dramática. No grita. No exige. Simplemente muestra. Te muestra qué decisiones están alineadas con tu esencia y cuáles no. Te muestra qué personas te elevan y cuáles te drenan. Te muestra qué caminos te llenan de energía y cuáles te vacían. Te muestra la diferencia entre lo que realmente quieres y lo que crees que deberías querer. Y una vez que comienzas a escuchar esa voz, una vez que comienzas a seguir sus indicaciones, tu vida empieza a cambiar. No necesariamente de manera espectacular o inmediata, pero sí de manera profunda y auténtica. Paulo Coelho enseña que todos tenemos una leyenda personal, un propósito único que vinimos a cumplir en este mundo. Pero muchos nunca lo descubren porque están demasiado ocupados viviendo las leyendas personales de otros. Están cumpliendo los sueños de sus padres, las expectativas de su pareja, las normas de su sociedad. Y mientras tanto, su propia leyenda permanece dormida, esperando. Esperando el momento en que finalmente tengas el coraje de preguntarte, ¿qué es lo que realmente quiero? No lo que sería bueno querer. No lo que impresionaría a otros. No lo que sería práctico o seguro. Sino lo que hace que tu corazón lata más rápido, lo que te hace sentir más vivo, lo que harías aunque nadie te pagara por ello, aunque nadie te aplaudiera, aunque nadie lo entendiera. Esa respuesta está en el silencio. Porque tu verdad no necesita ser descubierta, necesita ser recordada. Ya está dentro de ti. Siempre ha estado ahí. Cuando eras niño, antes de que te dijeran quién deberías ser, sabías exactamente qué te hacía feliz. Sabías que te apasionaba. No lo cuestionabas, simplemente lo vivías. Pero a medida que creciste, esa claridad se fue nublando. Te llenaron la cabeza de dudas, de tienes que, de no puedes, de ser realista. Y poco a poco, tu verdad quedó enterrada bajo todas esas voces externas. El silencio es la pala que necesitas para desenterrarla, y aquí está el secreto que pocos entienden: cuando vives desde tu verdad, cuando sigues tu leyenda personal, no solo cambia tu vida. Cambias el mundo. Porque al ser auténtico, das permiso a otros para ser auténticos también. Al atreverte a ser diferente, muestras que es posible. Al seguir tu corazón, recuerdas a otros que ellos también tienen uno. No tienes que cambiar a millones de personas. No tienes que escribir un bestseller ni dar conferencias alrededor del mundo. Simplemente con ser quien realmente eres, con vivir tu verdad, ya estás contribuyendo a algo único e irreemplazable al mundo, pero esto requiere valentía. Requiere estar dispuesto a decepcionar a personas que esperaban que fueras diferente. Requiere soltar relaciones que ya no resuenan contigo. Requiere tomar decisiones que otros considerarán locas o irresponsables. Requiere caminar por caminos donde no hay garantías, donde no hay mapas, donde tienes que confiar en tu propia brújula interna. Y eso da miedo. El miedo es la razón principal por la que las personas no siguen su verdad. Tienen miedo de fracasar, de quedarse solos, de ser juzgados, de no tener suficiente dinero, de arrepentirse. Y esos miedos son válidos. Son reales. Pero lo que es aún más aterrador es llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca la viviste. Que pasaste 70, 80 años representando un papel que no elegiste. El silencio te ayuda a distinguir entre el miedo real y el miedo imaginario. El miedo real te protege del peligro genuino. El miedo imaginario te paraliza y te impide crecer. La mayoría de nuestros miedos son imaginarios. Son historias que nos contamos sobre lo que podría pasar, sobre lo que otros podrían pensar,
sobre escenarios catastróficos que raramente se materializan. Y esas historias tienen tanto poder sobre nosotros solo porque no las cuestionamos. Las aceptamos como verdades absolutas. Pero en el silencio, cuando observas esos miedos con claridad, te das cuenta de que son solo pensamientos. No son hechos. Y los pensamientos pueden cambiar. Hay un ejercicio poderoso que Paulo Coelho sugiere: imagina que solo te queda un año de vida. Un año. 365 días. ¿Qué harías diferente? ¿Seguirías en ese trabajo que odias? ¿Seguirías en esa relación que te vacía? ¿Seguirías posponiendo tus sueños? ¿Seguirías preocupándote por lo que otros piensen? Probablemente no. Probablemente harías lo que realmente importa. Pasarías tiempo con quienes amas. Dirías las palabras que has estado callando. Vivirías con intensidad, con autenticidad, sin máscaras. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué actuar como si tuvieras todo el tiempo del mundo? La verdad es que nadie sabe cuánto tiempo tiene. La muerte puede llegar mañana o en 50 años. Y cada día que vives traicionando tu verdad es un día perdido. Un día que nunca recuperarás. El silencio revela esta urgencia. No una urgencia ansiosa, sino una urgencia sagrada. La comprensión profunda de que tu vida es ahora. No cuando tengas más dinero. No cuando tus hijos crezcan. No cuando te jubiles. Ahora. Este momento es todo lo que tienes. Y en este momento, puedes elegir vivir desde tu verdad o seguir escondiéndote detrás de excusas. Puedes elegir escuchar tu voz interior o seguir dejándote llevar por las voces externas. Puedes elegir el coraje o el confort. Ambos tienen un precio. El coraje puede llevarte por caminos difíciles, pero te mantendrá vivo, despierto, conectado contigo mismo. El confort te mantendrá seguro, pero te adormecerá, te desconectará, te convertirá en un fantasma que camina pero no vive realmente. Y aquí está la paradoja hermosa: cuando finalmente te atreves a ser quien eres, cuando dejas de pretender, cuando sueltas las máscaras, descubres que no estás solo. Descubres que hay otros que también están buscando lo mismo. Que hay una tribu esperándote, personas que resuenan con tu verdad, que te ven y te reconocen. Porque la autenticidad atrae autenticidad. La verdad reconoce la verdad. No tienes que complacer a todos. No tienes que ser aceptado por todos. Solo necesitas encontrar a los tuyos, a aquellos con quienes puedes ser completamente tú mismo sin explicaciones ni disculpas. El silencio, entonces, no es solo una herramienta para encontrarte a ti mismo. Es también una puerta hacia conexiones más profundas con otros. Porque cuando conoces tu propia verdad, puedes honrar la verdad de los demás. Cuando has hecho el trabajo de mirarte sin juicios, puedes mirar a otros sin juzgarlos. Cuando has aceptado tu propia luz y tu propia sombra, puedes aceptar ambas en los demás. Y ese tipo de aceptación, ese tipo de amor, es lo que el mundo necesita desesperadamente, así que te invito a hacer algo radical: apaga el ruido. Aunque sea por unos minutos cada día. Siéntate en silencio. Respira. Observa lo que surge sin tratar de cambiarlo o suprimirlo. Pregúntate: ¿quién soy yo realmente, debajo de todas las etiquetas y roles? ¿Qué quiero genuinamente? ¿Qué me está susurrando mi alma? Y luego, y esto es lo más importante, ten el coraje de actuar según lo que descubras. Incluso si es aterrador. Incluso si otros no lo entienden. Incluso si significa que tu vida cambiará radicalmente, porque al final, la única vida que puedes vivir auténticamente es la tuya. La única verdad que puedes honrar es la que habita en tu interior. Y el silencio, ese silencio que tanto tememos, es el único lugar donde esa verdad puede finalmente revelarse, liberarse y transformar tu existencia en algo extraordinario. No extraordinario para los demás, sino para ti. Una vida que al final de tus días puedas mirar y decir con satisfacción: esto fui yo, esto elegí yo, esto viví yo. Sin arrepentimientos. Sin que hubiera pasado si. Solo la paz de saber que fuiste fiel a ti mismo hasta el final.